en el título del video, hoy vamos a saber por qué el salario mínimo es tan poco en México. Así que comencemos. Ustedes se preguntarán, ¿y qué es el salario mínimo? Bueno, recordemos que en el video pasado les di un concepto que era salario mínimo y viene en el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo y dice que el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Actualmente en México el salario mínimo es de 88.36 pesos y esto entró en vigencia a partir del 1 de diciembre del 2017. En México existe algo que se llama CONASAMI. La CONASAMI es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Esta comisión se encarga de decidir cuál es el salario mínimo que debemos de recibir los trabajadores aquí en México. Bueno, yo entré ayer a internet y empecé a buscar como algunos de los puntos más importantes e históricos de esta comisión y se las voy a platicar así. Les voy a leer algunos antecedentes de la CONASAMI que encontré en su página oficial. Bueno, la primera es que la figura del salario mínimo se establece con la promulgación de la Constitución General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero de 1917, específicamente en el artículo 123, fracción sexta, bajo el principio de que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia. Se determina, asimismo, en la fracción séptima, que el salario mínimo no podrá ser objeto de embargo, compensación o descuento alguno. Punto es que en 1963 se crearon una Comisión Nacional y 111 comisiones regionales de los salarios mínimos, resultado de las reformas a la fracción sexta del artículo 123 constitucional y las correspondientes de la Ley Federal del Trabajo en materia de salarios mínimos, cuyo propósito fundamental fue el de procurar un más amplio y efectivo cumplimiento de los preceptos constitucionales de la materia. Como ya les había dicho, el salario mínimo se fija a través de la CONASAMI, pero también la CONASAMI tiene un Consejo Nacional en el cual fija el salario mínimo a través del procedimiento del monto independiente de recuperación. Bueno, también existe, como ya les dije apenas, el consejo. El consejo son personas que deciden cuál es la cantidad que se va a fijar del salario mínimo, pero dependiendo de algunas condiciones. En internet encontré un artículo muy bueno en la página W Radio donde decía la doctora Gloria Arellano, una abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho, con maestría y doctorado por la Universidad Panamericana. Bueno, la doctora Gloria nos dio muy buena información que se las voy a ir desglosando poco a poco aquí en el video. Lo primero que hace ella es definir qué es el salario mínimo, de ahí nos da los costos de los salarios mínimos de algunos países, también nos da ella como una breve explicación del por qué el salario mínimo es tan poco y nos da como un punto de vista de ella que si el salario mínimo es justo o no es justo. Pero aquí les voy a decir cosas muy resumidas que para mí me parecen importantes. Y les voy a dejar el link de la página donde encontré esto por si quieren ir a leer un poquito más, se los dejo. Eso no es parte del video, pero les quisiera decir que si ven que mi cabello se sale así o me veo muy despeinada, es que aunque quiera peinarme, siempre de esta parte o de esta parte se me salen los pelitos. Y es como un trauma porque estoy viendo luego los videos que ya he grabado y digo, no manches, o sea, se me ve muy raro mi cabello. Pero lo bueno o lo que me consuela es que este canal es sobre derecho y no sobre belleza
maquillaje, así que pues no hay tanto problema, pero sí siempre se me está saliendo esto. Pero bueno, sigamos con el tema. Dice la doctora Gloria que el salario mínimo tiene un valor establecido en cada país por una cantidad mínima de horas mensuales, por los que nadie puede pagar menos de lo estipulado. Bueno, ya sabemos que el salario mínimo debe de estar relacionado con la cantidad de horas que vas a laborar tú. Y les voy a leer algunos ejemplos que puso la doctora Gloria en la página donde les dije, W Radio. Bueno, fue publicado el 30 de noviembre de 2017, así que ya lleva algunos mesecitos. Bueno, el primero es que en la albañilería los albañiles percibían un salario de 110.64 pesos, pero con el aumento quedó en 114.95 pesos. Y el cantinero o los preparadores de bebidas estaban en 100.42 pesos y con el aumento pasó a 104.34 pesos su salario mínimo. Otro ejemplo son los cajeros de máquina registradora, que antes ganaban 98.14 y pasó a 101.97 con el aumento del salario. El otro es el cocinero, que dice que antes tenía 112.21 y pasó a 116.59 pesos. Y el carpintero dice que para la fabricación y reparación de muebles pasó de 108.59 a 112.83 pesos su salario mínimo. Bueno, pero yo lo veo muy poquito todo eso del salario mínimo, y yo tendría que ir a checar algunos ejemplos de estos que ella puso, que era el carpintero, el cocinero y otras profesiones, para saber si en verdad este era el salario mínimo. Pero pues eso sería cuestión de hacer otro video e ir a varios lugares y preguntarles si ellos tienen un salario mínimo fijado o ellos son sus propios patrones y ellos deciden cuánto ganan. Entonces esto se los voy a traer, no sé cuándo, pero se los voy a traer. En el artículo también decía la doctora Gloria que la fijación del salario mínimo se debe a la economía del país y al aumento de los precios, y ya te empieza a dar como algunos argumentos y puntos que te dicen que por qué tu salario mínimo es tan poquito. Otro punto interesante que dice la doctora es que alrededor de 8 millones de personas están sobreviviendo con este salario mínimo, y o sea, es súper poquito y pues no sé cómo van de sobrevivir. Y nos dice que el salario mínimo puede que se cambie cada año, y si no, pues va a depender de la economía del país, o puede que esté en constante cambio, y pues todo se debe a la economía del país. Bueno, una amiga mía me dio su punto de vista, que decía que ella cree que el salario mínimo depende también de la economía del país, pero también sobre algunas prestaciones o condiciones que tiene que hacer el patrón en materia fiscal. Bueno, yo todavía no llevo derecho fiscal, así que no les quise tratar de explicar algo que todavía no sé, pero me dijo que tiene que ver mucho con todos los deberes que tiene el patrón respecto al tema fiscal y los pagos que tiene que hacer y toda esa onda. Y entonces es por eso que también el gobierno fija un salario mínimo muy bajo, porque pues el patrón también tiene muchas cargas y no le sería muy conveniente estarle pagando una cantidad mayor al trabajador. Y además depende de la empresa, porque hay empresas que pueden tener una economía muy pobre o tener una economía bastante rica, entonces el salario mínimo pues les aumenta a los trabajadores. Uno de mis puntos de vista es que el salario mínimo en México sí es muy pobre, o sea, es muy poquito lo que se gana. Y bueno, yo si trabajara y me dieran solo el salario mínimo, yo no iba a sobrevivir, o sea, no iba a sobrevivir ni una semana, porque tendrías que pagar tu renta, la comida, la luz, el gas, vestimenta, pasajes, y o sea, eso no te va a alcanzar ni para mediodía. En los pocos trabajos en los que he estado laborando, nunca me han pagado el salario mínimo como tal.
siempre me han pagado el día como en 120, 100 pesos, 150, a lo sumo 300 pesos diarios. Entonces no me pagaron el salario mínimo y gracias a Universo, gracias a mi patrona en ese entonces, que me pagó esa cantidad, porque pues como les dije apenas, no podía sobrevivir con 88.36 actualmente y antes era 80 pesos. Por donde vivo también he comparado algunos salarios que ganan algunas personas. Ejemplo, los albañiles, por donde soy, pues sí ganan bastante bien y ganan cada semana. En cambio, algunos abogados o licenciados en cualquier otra carrera, pues ganan un poquito menos o quizás ganan un poquito más que los albañiles o que el carpintero, el carnicero, el pollero, el que sea. Entonces, siento que en este aspecto no estamos tan mal en la economía, pero pues si ya lo vemos a nivel estatal, federal o a nivel mundial, pues estamos muy jodidos en este tema. Bueno, ya no seguiré hablando mucho del salario mínimo porque considero que un economista lo podría explicar mucho mejor que yo y profundizar un poquito más, pero como aún no conozco a ningún economista, pues no puedo traerlo al canal para que les explique, así que pues me esperaré a que algún día la vida, el universo, quien sea, me presente a un economista o a un economista y poderlo traer al canal y que les explique un poquito más sobre este tema. Y hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, les haya entrado un poquito de curiosidad sobre el salario mínimo y que acabando el video entren al link que les dejé y empiecen a buscar un poquito más y ya vean como cuál es el salario mínimo que deben de tener ustedes dependiendo de su ubicación geográfica y la profesión que ustedes tengan. Pero pues el salario mínimo no nos va a hacer que sobrevivamos y estemos gorditos y llenos de comida y energía, pero pues les recomiendo que sigamos trabajando, o sea que como mexicanos estemos unidos y en tiempos de pobreza, porque ahorita estamos en tiempo de pobreza, aunque no sé en qué etapa hubo riqueza en México, pero pues que nos apoyemos, que no estemos como que golpeando o pisoteando a otras personas y pues el apoyo, ¿no? La solidaridad en este tiempo es muy agradecida, así que bueno, nos vemos en el próximo video. Bye.